Digamos, desde hace mucho teníamos la intención de vincular a la sala patrimonial con lo que sería la academia y la investigación. Fue muy interesante porque a partir de todo el trabajo previo que ya habíamos elaborado, pudimos hacer como una buena articulación entre lo que ya se había hecho con la catalogación, con la investigación de cada uno de los libros y ese aporte desde la imagen gráfica. Esta apuesta, digamos que es innovadora. Hemos tratado desde la sala patrimonial ver el libro como un objeto coleccionable, museológico. ¿Cómo este objeto puede detonar tantas memorias, tantas evocaciones diferentes? ¿Sí? Y todas finalmente se reúnen a partir del mismo objeto, que sería el libro. Cada una de las narraciones, de las anécdotas, digamos de las memorias que surgen, hace parte finalmente de esa construcción personal y de la construcción de un sujeto como miembro activo de la sociedad. Creo que esa necesidad de hacer una exposición de libros precisamente patrimoniales es una necesidad en doble vía, de querer mostrar el estudio que se hace a las colecciones patrimoniales, porque pues finalmente es un estudio cuidadoso, arduo, de tiempo, investigativo. Y por el otro lado, la necesidad también de que la comunidad conozca lo que tenemos acá, lo que hacemos, todas las colecciones que están bajo nuestra custodia. La exposición Cartografías Edición 1 es una propuesta curatorial bibliográfica que busca poner en diálogo obras de diferentes épocas, procedencia, estilos y autores, que si bien es un diálogo que se propone abierto y amplio según la mirada de cada asistente, es claro que todo gira en torno a la idea central del viaje. De ahí se desprenden componentes esenciales como lo son los diarios de viaje, los mapas, las memorias personales o las guías turísticas. Quienes visiten la exposición Cartografías Edición 1 encontrarán muchas sorpresas. Inicialmente encontrarán libros seleccionados de 3 de nuestros fondos patrimoniales, Raros y Curiosos, el Fondo Eduardo Posada y el Fondo Investigadores. Van a encontrar libros en sus primeras ediciones, en diferentes idiomas, libros que rescatamos por valor histórico, estético, por su antigüedad, y también van a encontrar un componente pedagógico. La curaduría de la exposición parte de unas premisas que tenían que ver primero con reconocer ya una investigación que se venía haciendo de la sala patrimonial. La curaduría se sumó a esa investigación a partir de otro proyecto que venimos trabajando con el Fondo Pedagógico Patrimonial, que es parte de la colección de la sala patrimonial. Conformamos un equipo con una persona que trabaja en audiovisuales, una bibliotecóloga, historiadora, diseñador, todas estas personas que ya son parte de la sala patrimonial, conformamos un comité curatorial. Esto con el propósito de, desde muchas perspectivas, también poder dar aportes para generar la investigación previa que se hace a una curaduría, con ella poder trazar las categorías que hacen parte hoy de los ejes temáticos que conforman la exposición. Partiendo desde el rastreo, estos libros que están exhibidos hacen parte de un listado que se rastreó de geografía y pues integran en este momento una base de datos interna, pero obviamente también integran el catálogo general del sistema de bibliotecas. Luego del rastreo y selección de libros, iniciamos con la catalogación, donde en el sistema OLIP se registra la información básica del libro, como son datos curiosos, tabla de contenido, estado físico del libro y entre otros. Posteriormente, Vanessa Flores emite su concepto de valoración y clasificación. Se identifican valores como el antiguo, el histórico, el estético, artístico, la unicidad, que les da esa categoría de patrimoniales. Después de esto, pues se procede a hacer una recatalogación con el fin de ofrecer la mayor información necesaria en el catálogo, y hubo la necesidad de reclasificar la mayoría de estos libros.
Desde la parte histórica, bueno, primero hubo una reunión en la cual se me asignó hacer una presentación en la cual pudiera hablar, digamos, de los libros que ya estaban seleccionados para guías de viaje. En ella pude mostrar como el contexto de cada libro y a partir de eso pues ya se armó, digamos, como un contexto general de lo que era la exposición. Pudimos como consolidar un guión curatorial, digamos, más sólido, y poco a poco también fueron ingresando, digamos, otros libros. Se empezaron a detectar cuáles obras de la colección podían ser parte de esa exposición. A partir de eso se elige esa colección y se empieza a estudiar cuáles elementos son como recurrentes dentro de esa idea de viaje ahí en la colección y cómo las podíamos agrupar en otras categorías que permitieran generar un guión curatorial. El guión curatorial nace de esa investigación. Luego pasamos a la preparación física. Se realiza una solapa que incluye el título, nombre del autor, código de barras, signatura topográfica y de esta forma evitar más intervenciones directas al libro. Con el fin de encaminar todas estas acciones hacia la conservación preventiva de estos libros, pues no quisimos intervenirlos más. Entonces se creó una solapa que cubre el libro y que incluye todos los datos necesarios para su identificación, pero sin necesidad de que estén directamente pegados pues en la encuadernación. Y finalmente se realiza la limpieza hoja por hoja del libro, especialmente las hojas que van a ser expuestas. Entonces, pues digamos que todo esto pues ha sido un proceso de meses y de muchas personas pues haciendo cada una de estas tareas. Lo que se hace luego es un cuaderno curatorial a través de las cuales se van dimensionando esos ejes temáticos. En este caso pues se detectaron 4 ejes temáticos, se agrupó la colección en esos 4 ejes temáticos. Todo esto sale de la colección nos habla, nos dice, estos libros nos van diciendo cómo poder agruparlos, pero también nos van diciendo qué elementos son claves para resaltar durante la exposición. El primero es Nómadas y literatura de viajes. Esos libros de la colección abordan el viaje desde una perspectiva nómada y mítica, estaría biopolítica y planisferios. Nos permite mirar un balance político, cómo culturalmente en esos lugares explorados mediante cartografías se va generando unas narrativas de ese viaje, pero también se pone en juego la visión del viajero a partir de lo que va registrando a lo largo de su viaje. Está Diásporas y Travesías. Aquí hay un elemento político bien importante pues porque caracteriza esa dualidad del viaje entre el dolor y el gozo durante procesos como lo que sucedió en la colonización. Y por último, Cronotopías y fragmentos de lo cotidiano, la cual reflexiona sobre el movimiento que implica el viaje y cómo se va dando un valor intrínseco a los elementos más prosaicos, si se quiere, que es mirar en lo cotidiano la grandeza de lo bello o tal vez resaltar como esa extrañeza que encuentra el viajero cuando se encuentra con un territorio extraño, foráneo para él o para ella. Se lograron hacer, digamos, textos muy compactos, bien amenos para leer y sobre todo pues que muestran una buena investigación histórica para la exposición. Sumado a la perspectiva, digamos, investigativa a través del cuaderno curatorial, se empieza a estudiar también la parte gráfica y las ilustraciones de los libros, de las obras que hacen parte de la exposición. Empezamos a detectar una serie de ilustraciones, de imágenes que también cuentan la historia y nos van diciendo, digamos, nos van dando indicios de la perspectiva de esos viajeros y de esas viajeras que escribieron estos libros. Estas ilustraciones inspiraron la parte gráfica y la parte estética de la exposición, así como las cualidades mismas de los libros patrimoniales y esos elementos simbólicos, pero también estéticos y sensibles que
proporcionaron los viajeros ahí nos permitieron consolidar una propuesta estética. El proceso creativo partió desde inicio, digamos, junto con el equipo de trabajo. Estuvimos realizando una selección de diferentes libros que iban a tener como los diferentes temas que se abordaron a través de la exposición. Junto con ellos, digamos, nos adentramos como tal en cada libro, en sus páginas, en las letras de sus autores, con el objetivo como de identificar cuáles son las ilustraciones que resaltaban dentro de la exposición. Estas ilustraciones posteriormente se llevaron a un proceso de diseño y edición en el cual se logró parte de la imagen gráfica, digamos, de la exposición, y así logramos como mantener esta familiaridad del tema. Requeríamos de una identidad gráfica que respaldara la exposición, entonces para ello se creó el logotipo de la exposición. Interpretar, digamos, un sello de los que comúnmente se colocaban en los pasaportes de viaje. Este sello se compone básicamente, digamos, de un mundo, un elemento adicional que es un lacre, que es ese tipo de sello que colocaban en las cartas antiguas, un tercer elemento, la botánica, ya que más adelante este logo va a permitirse una segunda edición. Adicional a ello, en el mapa se hizo una recopilación, digamos, de los libros que se destacan en cada eje temático. Entonces, de esos libros también se extrajeron algunas imágenes. Lo que resaltamos también en este mapa es que tiene como una serie de iconos, se extrajeron, digamos, de estos libros. La Rosa de los Vientos que tenemos en la parte inferior. Un elemento, digamos, que es de los más representativos durante toda la exposición, es una tipografía que hace inspiración, digamos, a las máquinas de escribir de la época, ya que comúnmente los viajeros se comunicaban por, digamos, tipos de cartas. Tanto el logo principal como el desarrollo de la tipografía de toda la exposición tiene esta estética como para conservar ese estilo. La inspiración para crear el logo también fue, digamos, inspirado en algunas ilustraciones que ella ya había realizado. Por eso se mantuvo el tema de los colores como azules para el logo. El objetivo siempre fue lograr una identidad gráfica en la cual el público que visitara la exposición tuviera esa cercanía, digamos, tanto con cada libro que está expuesto desde un principio, su diseño de las fichas técnicas como tal. Pareciera ser un tema muy específico. Se trató de hacer una exposición que pudiera llegar de igual manera a un estudiante de grado 9º, 10º, 11º, como a un investigador, un educador, un coleccionista, un turista cultural. Finalmente eso es lo que queremos, poder acercar más libros que obviamente en este momento tienen como un estatus investigativo, pero que la gente sepa que cualquier persona puede acercarse a ellos. El aporte y la participación de nuestra curadora, Joana Albarracín. Ella es docente y le imprimió un componente educativo. Nos identifica como una universidad pedagógica y ese componente educativo hace que el taller que se va a hacer durante el recorrido sea muy claro para todo tipo de público. También estamos pensando en formación de públicos. A partir de eso, no concebimos la exposición como algo necesariamente contemplativo, aunque también lo sea, sino como un ejercicio también de formación pedagógica y a partir de ello se crea una mediación. Junto con el equipo se diseñan unas estrategias para generar diferentes puntos de activación dentro de la exposición. Lo que se hizo fue diseñar unos dispositivos que nacieran de cada eje temático, principalmente uno que es a manera de pasaporte, donde las personas van a ir recorriendo las diferentes estaciones y a partir de eso se van suscitando una serie de interacciones con la exposición y con el contenido de los libros. Se puede decir que hay aproximadamente 3, una que tiene que ver con la intervención que hace la persona que guía la exposición, otra que tiene que ver con este dispositivo pasaporte, otra que tiene que ver con otro dispositivo que sería un mapa, una cartografía que haría referencia a cómo geográficamente se ubica la colección y una finalmente que tendría que ver con un viaje soñado, pues que la idea es un poco pensarnos esa idea a partir de ese recorrido y lo que nos dejan estos autores y autoras a partir de estos libros patrimoniales que hacen parte de la colección. Yo misma me sorprendo, digamos, cómo de un objeto patrimonial surgen una cantidad de historias, ¿no? De evocar al abuelo, de recordar una situación. Por ejemplo, la forma del papel, la misma escritura, unas veces manuscritas, otras veces, digamos, algunas dedicatorias. Todo eso, cada uno, digamos, de esos elementos evoca algo diferente en las personas. Finalmente ese va a ser su valor cultural.
Yo misma estoy expectante como qué elementos, digamos, pueden surgir de cada uno de estos libros, como en algún momento pasó con las exposiciones pasadas. La perspectiva también tiene un sentido crítico y queremos también resaltar, si bien cómo era la visión de mundo de estos viajeros y viajeras, también qué otros elementos políticos, económicos, culturales se vieron reflejados a través de la colección. Entonces, la mediación tiene ese propósito. Buscamos generar primero conciencia de la importancia del patrimonio bibliográfico, de la historia de la universidad, de la biblioteca, porque consideramos que de ahí parte la apropiación social del patrimonio. Pues finalmente hemos trabajado para que este lugar sea un laboratorio investigativo.